Tenemos la expresión regular definida, mejor B mayúscula, por básicamente AB o A y después a lo menos 0C. Entonces partimos en un estado inicial, vamos a desglosar la FD. Estado 1. Ahí vemos que tenemos irnos por una o escoger otro A. Tenemos dos opciones de irnos por A. Nos vamos a poner. Esto nos va a llevar a un estado 2 y esto a un estado 3. Por un lado, si nos vamos a un A, tenemos que ir a un B. Este va a ser un estado 4. Ok. Y por este lado, si nos vamos a un A, tenemos que ir por lo menos a 0C o varios C más y terminar. Entonces sería C. Y en caso de que lleguemos a este B o a este, digo, al estado 4 o al estado 3, terminamos. Ahí tenemos desglosado el autómata. Si te das cuenta, o si se dan cuenta, esto es una FND. Lo que vamos a hacer ahora es transformarlo de AFND a AFD. Y para eso vamos a hacer, sí, el cual, si mal no me equivoco, se llama el método de Thompson. Así que primero tenemos que partir por hacer la tabla de transición de este autómata. Ya has de saber que la tabla de transición es básicamente una tabla que define todos los estados y las posibilidades de llegar a otro estado o el estado que se conecta con el alfabeto o las opciones que tiene cada estado de moverse en un alfabeto. Entonces ponemos la cantidad de estados, que son 4, ponemos la cantidad de columnas que requieren el alfabeto. Para este caso sería A, B, C. Partimos desde el 1. El 1 con A podemos ir al estado 2 y al estado 3. Entonces podemos ir al estado 2 y al estado 3. Con B, perdón, con el estado 2, con A no podemos ir a ningún lado, vacío. Con B vamos al estado 4 y con C no vamos a ningún lado. Y por error mío se me faltó esta parte, que básicamente en estado 1 con un B y con C tampoco vamos a ningún lado, así que le ponemos vacío. Bueno, corrigiendo ese error vamos al 3. En el estado 3, con un A no podemos ir a ningún lado, con un B tampoco podemos ir a ningún lado, y con un C podemos ir al estado 3. Entonces, vacío, vacío, estado 3. Desde el 4, con un A o con un B o con un C no podemos ir a ningún lado, no te ha apuntado nada, un estado final. Así que simplemente vacío, vacío, vacío. Una vez que tenemos la tabla de transición, que en este caso es del AFND, vamos a realizar el siguiente procedimiento para pasar a la tabla de transición de AFD. Primero lo vamos a crear y vamos a ir revisando por estado, y cada vez que un estado se encuentre con un alfabeto que le vaya a dar a dos posibilidades, estas dos posibilidades se van a convertir en una sola. Se va a cachar cuando lo haga. Miren atentamente. Primero tenemos los tres estados. Primero vamos a analizar el estado inicial, que es el estado 1. Ya, ¿qué ponemos aquí? Que con el estado 2 con A podemos ir al estado 2,3, va a actuar como uno solo. Con B y con C vamos a vacío. Ahora revisamos el estado que encontramos aquí, 2,3. Va a ser ese un estado nuevo, entonces vamos a agregar 2,3. En el estado 2,3
podemos ir por un lado con 2, con A a ningún lado y con 3 tampoco. Entonces con A es vacío. Con B en el estado 2,3 primero tenemos que con 2 en B podemos ir al 4 y con 3 vamos a vacío. Entonces la cantidad de posibilidades de ir con B en el estado 2,3 es solo 1, ir a 4. Y en el caso con C, con el 2 podemos ir a vacío y con 3 al 3. Entonces sería con C al 3. Después analizar los siguientes dos estados, el 3 y el 4. Y 4. Si se dan cuenta, pueden ir poniendo en orden la cantidad de datos que ya existen y después agregar los estados nuevos o los estados combinados que se van a tratar como uno independiente, o ir analizando desde el estado inicial, ver los nuevos que van apareciendo y analizar esos estados nuevos. En este caso del 2 con el 3 versus el 4 y el 3, así que vamos a analizar esto. Si al desarrollar esto no aparece ninguno más nuevo, se termina ahí. En el caso anterior se agregan todos los estados y ponen los estados nuevos y se dan cuenta que hay uno que sobra que básicamente no se usa, es cosa de borrarlo. Para el estado 3 podemos ir básicamente nada vacío, en B a vacío y con C a 3, vacío, vacío, 3. Con el estado 4 todo vacío. Y esto es una AFD o la tabla de transición a lo menos. Lo que vamos a hacer ahora es desglosarlo en un autómata. Primero tenemos el estado inicial, que es el 1, que tiene solo la opción de ir con A al estado nuevo, que se llama 2,3. 2,3 tiene las opciones de ir a B y a C, B y a C, y en el caso de B va a un estado 4 y en el caso de C va a un estado 3. Con 3 tenemos la opción que con C vamos al estado C y con 4 no vamos a ninguna parte. Recordar que el estado 3 y el estado 4 son estados finales, siendo este el autómata finito determinista desglosado de la tabla de transición creada por el método para transformar una FND a una FD. Ojalá haya servido.